Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les hablo a su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 8 de este mes de septiembre, donde estamos celebrando el nacimiento de nuestra Madre, la Virgen María. Así es, hoy estamos celebrando su nacimiento. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook, y los que nos siguen por la frecuencia 1090 en la radio. Pues estamos iniciando este programa el día de hoy, domingo 8 de septiembre. Sí, primer domingo ya de este noveno mes del mes de septiembre, y un domingo muy caluroso. Pues estamos por acá a 100 grados. 88, estamos a 100 grados Fahrenheit, no sé cuántos sean centígrados, pero pues creo que de todos los días ha sido el más caliente. Igual también allá en Tijuana estábamos así todos un poquito más que por acá. Pues vamos a ofrecerlo en este día por Mamita María en su cumpleaños. Recuerden que este programa es hablamos la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana y en este mes de septiembre. Aparte de hoy celebrar su cumpleaños, el día lunes 16 vamos a estar celebrando a Nuestra Señora de los Dolores y otras festividades que también tenemos dentro de este mes, como el domingo 29, Día de los Arcángeles. Estamos en el mes de septiembre, nos faltarían entonces octubre, noviembre y ya después el mes de diciembre, preparándonos también para la 20ª peregrinación guadalupana, para los que quieran participar, ya sea caminando con su oración, muy importante, o con sus ayudas, sus para la peregrinación, sobre todo para la gasolina, porque ya ven que son pues 10 días y el camino, el trayecto, entonces, y son pues varios carros los que se llevan, especialmente pues el de la Virgen con el Santísimo, también van pues otros que es la avanzada y luego el de los baños y pues varios más. Entonces pues los que gusten pueden ir apoyando para la peregrinación guadalupana. Igual también ya hasta más acercándose por el otro mes de octubre, los que quieran ir trayendo como bolsas para la basura, papel de rollo, todo lo desechable, pues cloro fabuloso, también café, porque luego con el frío, aunque ahorita no está haciendo frío, pero en esos tiempos, ¿verdad? Sí dicen, fíjense que ahorita está haciendo mucho calor, entonces cuando sea el de tiempo de frío, aquí me van a ver con un esquimal, porque soy muy friolenta, entonces yo ahorita tengo mucho calor y por lo general yo casi, sí me da calor, pero no que digamos es como que demasiadísimo. Pero entonces en el frío, ahora sí que nada más los ojos se van a ver del esquimal que vamos a traer, ¿verdad? Bueno, esperemos que no sea tanto, pero bueno. Entonces, pues todo esto se puede ir ocupando ya para el mes de noviembre, finales, pues más que nada como la fruta lo que se ocupa, porque el tiempo se pasa y muy rápido, entonces para que lo vayan considerando, especialmente con su oración, para que todo salga bien. Es la 30ª peregrinación guadalupana, muy significativo, entonces pues pedir, ¿verdad? Pedir por el Padre, por pedir por la Madre, porque son los que van adelante caminando físicamente, porque pues va el Santísimo en el carro y la Virgen no, pero dice el Padre, pues 30 años después no es lo mismo que antes, ¿verdad? Cuando a lo mejor pues más rápido se las aventaban, o al menos no como con tantas ampollas o algo así. Entonces pues pedir por ellos y también por todos los que van a caminar, todos los que van a participar en los diferentes ministerios y también todos los que a través de sus oraciones y de sus ayudas pues hacen también posible que se realice esta 30ª peregrinación guadalupana. Pues vamos a cubrirnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver estos santos que estamos celebrando para empezar el día de hoy, el cumpleaños de Mamita María. Hoy es domingo 8, celebramos el nacimiento de la Virgen María, también celebramos a la Virgen de la Caridad del Cobre, celebramos también a la Virgen de Coromoto, vámonos. Y después vamos con el día de mañana, lunes 9, San Pedro Claver. El martes 10, San Nicolás de Tolentino. El miércoles 11, el Señor de los Milagros. El jueves 12, Nuestra Señora de las Lajas. El viernes 13, San Juan Crisóstomo. Y el sábado 14, la Exaltación de la Santa Cruz. Repetimos, el día de hoy, domingo, celebramos a 8, nacimiento de la Santísima Virgen.
la Virgen de la Caridad del Cobre y la Virgen de Coromoto. El día de mañana, lunes 9, San Pedro Claver. El martes 10, San Nicolás de Tolentino. Miércoles 11, el Señor de los Milagros. Jueves 12, Nuestra Señora de las Lajas. Viernes 13, San Juan Crisóstomo, y sábado 14, la Exaltación de la Santa Cruz. Pues quienes van a estar celebrando algo, cumpliendo años o celebrando algo, pues muchas felicidades en estos días. Vamos entonces a empezar ahora sí con el día de hoy, que es 8 y es el nacimiento de nuestra Madre, la Virgen María. La Iglesia celebra el 8 de septiembre, la fiesta del nacimiento de Nuestra Señora. Recordemos unas frases de un famoso sermón pronunciado por un santo en la Edad Media, que dice así: cuando nació María, el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, empezó ya a iluminar el mundo con sus primeros rayos, como cuando aparece la aurora en el oriente. Empiezan a vislumbrarse los primeros rayos del sol naciente. Al nacer María, quedó edificada la mansión para que viniera el Hijo de Dios a morar en el mundo. El nacimiento de María fue como la aparición de la nube celestial que traía a esta tierra estéril el rocío divino y vivificador que es Cristo. El día en que María nació, apareció en la tierra la escala misteriosa por la cual vino al mundo el Hijo de Dios. En este día llegó a la tierra la puerta por donde apareció en el mundo la salvación. La mesa donde es servido el pan del cielo, el altar de oro que contiene la víctima para pagar nuestros pecados, la mediadora ante el mediador, la que cambia en gozo nuestras tristezas y transforma nuestros gemidos en acciones de gracias, la que sirve de palacio al Rey de Reyes, la que hace de templo para que allí viva el Hijo de Dios, en sus 9 primeros meses de estancia en nuestro planeta. Si cuando terminó de crear los seres del mundo, vio Dios que todo era muy bueno, ¿qué habrá dicho cuando creó a la Santísima Virgen, su obra maestra, su hija predilecta? Por medio de ella venía Dios a restaurar las ruinas del mundo. Cuando aquel 8 de septiembre del siglo I, el Hijo de Dios vio sonreír en la cuna a la que tenía elegida por madre, debió sentir gran alegría y contento. El Espíritu Santo vio con gozo aparecer en la tierra aquella, por medio de la cual él iba a convertir muchos desiertos de las almas en jardines de santidad. Pues estamos celebrando hoy, 8 de septiembre, el nacimiento de nuestra Madre, la Virgen María. También esta advocación, patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. A 16 kilómetros de Santiago de Cuba se encuentra la población del Cobre, en la cual está el santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la imagen más famosa de Cuba y patrona de esa nación. Según tradición, en el año 1628, 3 pescadores cubanos descubrieron flotando sobre las olas del mar un objeto blanco y advirtieron con gran sorpresa que era una imagen de Nuestra Señora, flotando sobre una tabla. La llevaron a la orilla y comenzaron a rendirle culto. Y la Virgen Santísima empezó a obrar milagrosamente en favor de los que oraron con fe. Y han sido tantos los favores que ha concedido la Santísima Virgen a sus fieles devotos, que le rezan junto a esta imagen, que ha sido proclamada patrona de toda la nación de Cuba. Los cubanos la aman muchísimo. Es una imagen pequeñita, de 80 centímetros de altura. Que nuestro Señor bendiga a Cuba y les conceda a los cubanos un reflorecimiento de su fe y de su fervor. Pues también es ella muy famosa, ya que está pues una lanchita con unas 3 personas debajo de la imagen. Vamos también el día de hoy, 8 de septiembre, la Virgen de Coromoto. Nuestra Señora de Coromoto es la imagen de la Madre de Dios, patrona de Venezuela, que cuenta con mayor veneración desde la antigüedad en Venezuela, desde el año 1670. Es venerada allí y tiene varios templos en el país. Las peregrinaciones son continuas a su santuario y los favores del cielo que reciben sus devotos son admirables. Es una pequeña imagen pintada en un pergamino que se conserva una riquísima custodia en el templo de Guanare, capital del estado venezolano de Zamora. El culto a Nuestra Señora de Coromoto empezó en el siglo XVII entre los indígenas de una tribu de los padres capuchinos que había convertido al catolicismo en Guanate. Dicen que se apareció en una cañada, depresión entre 2 montañas,
que se llama Coromoto, en el cual empezó a brotar un agua que en muchos casos ha conseguido admirables curaciones. En aquellos tiempos, un cacique de los indígenas no quería creer ni en la Virgen ni en la religión y quedó ciego. Al ser bautizado y creer en la Virgen María, recuperó la vista. En el año 1668, ya el señor obispo aprobó la veneración de la imagen, la cual está ahora guardada en un relicario esplendoroso y recibe muestras de devoción de todos los devotos que acuden a rezarle desde todos los rincones de la patria, y es considerada como la patrona de Venezuela. Pues a ellas tres las estamos celebrando el día de hoy. Vamos con el día de mañana, lunes 9, San Pedro Claver. El Papa León XIII, cuando leyó la vida de San Pedro Claver, exclamó: «Nunca una biografía me había impresionado tanto como esta». Entre todos los que han trabajado entre los negros, el más famoso de los misioneros ha sido el del padre Claver. Nació en Verdú, Cataluña, España, en el año 1580. Como demostraba especiales cualidades para el estudio, fue enviado a estudiar a Barcelona. Allá se entusiasmó por los estudios eclesiásticos y a los 20 años pidió ser admitido en la Compañía de Jesús para ser jesuita. Recién profesó, lo enviaron a la isla de Palma de Mallorca, al colegio jesuita de Monte Misión, y allá se encontró con un santo, San Alfonso Rodríguez, humilde portero del colegio, que tenía visiones. Este oyó en una visión que Dios le tenía destinado a Pedro Claver un gran apostolado en América, y le aconsejó que pidiera a los superiores que lo mandaran a misionar a este continente. A Cartagena llegaban cada año unos 10,000 esclavos negros traídos a la fuerza del Congo y de Angola, en África. Allá los compraban a los negros a 2 monedas cada uno y en Cartagena los vendían a 200. El modo como los transportaban era el más cruel e inhumano. La tercera parte se moría por el camino. Solamente les daban una comida al día, lo mínimo para que no murieran de hambre. Encadenados con enormes calores, sufriendo de sed y de latigazos, los pobres negros viajaban con la convicción de que los llevaban a América para fritarlos en sartenes y convertirlos en grasa para vender. Todos los trataban mal, solamente un hombre los iba a recibir bien y era Claver. Cuando en Cartagena se oía el grito de los vigías «Barco negro a la vista», el padre Claver llevaba un montón de canastos con naranjas, limones, viscosos y otros alimentos y además varias medicinas, y se iba con un grupo de negros intérpretes a recibir a los pobres esclavos que llegaban. Antes que todo, buscaba a los más enfermos y graves para auxiliarlos. A todos les hablaba por medio de gestos o de intérpretes. Ellos se quedaban admirados de su gran amabilidad y bondad. Repartía alimentos y las medicinas y trataba de ayudarlos en todo lo que era posible. El padre Claver se dedicaba por días y días a instruir a los esclavos acerca de la religión, y cuando ya habían aceptado que hay un solo Dios, que Dios envió a su Hijo para salvarnos y que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, los iba bautizando. Los colocaba en grandes grupos. A unos ponía al cuello una cinta azul, a otros una cinta roja, a otro un grupo de cinta blanca. Luego les decía: todos los que tienen cinta azul se llaman Pedro. Los de cinta roja se llamaban Juan, los de cinta blanca su nombre era Santiago. Y así los bautizaba. En 40 años bautizó a más de 300,000 negros. Cada tarde iba de rancho en rancho visitando y ayudando a los más enfermos y abandonados. Hubo enfermos a los cuales visitó por 14 años seguidos. Cuanto más enfermos y abandonados fueran, más les demostraba presencia y cariño. Cuando las personas lo buscaban para pedirle favores o confesarse, él siempre prefería de primero a los esclavos negros, y cuando las señoras ricas se disgustaban por eso, les respondía: ustedes encontrarán siempre fácilmente quien las atienda, pero a estos pobres nadie los quiere atender, por eso hay que preferirlos. La situación en la que llegaban los negros a Cartagena era tan lastimosa y los corrales donde los mantenían encerrados eran tan húmedos, desaseados y con tan espantoso calor, y el trato que los negros les daban a los pobres esclavos era tan terrible, inhumano, que uno que acompañó una vez al padre Claver a recibirlos se desmayó y nunca más quiso acercarse por ahí al mismo santo.
Según narra su amigo el padre Sandoval, cuando sabía que iba a llegar un barco de esclavos, empezaba a sudar frío y una palidez de muerte le desdeñía la piel, al recordar los cuadros espantosos que había observado en las ocasiones anteriores, y por muchos años no logró adaptarse a esta situación tan dolorosa. Tenía 7 intérpretes que sabían idiomas de los negros y por medio de ellos les hablaba a los recién llegados. Les enseñaba la señal de la cruz, el acto de contrición y el Padre Nuestro, y les hacía repetir muchas veces: Jesús, yo te amo. Luego les insistía en que hay que evitar el pecado como lo más malo que existe, y a base de repetir y repetir les iba haciendo aprender las verdaderas principales de nuestra religión. Los negros al principio le tenían desconfianza, pero después se daban cuenta de que ese hombre era un gran santo y un generoso protector, y adquirían hacia él mucho cariño y veneración. El padre Claver iba por las casas de los ricos pidiendo ayudas para sus pobres esclavos y conseguía mucho. Tuvo personas especialmente generosas como doña Isabel de Urbina, el capitán Villalobos, don Francisco López y don Francisco Núñez, y otros que le regalaban con generosidad, y así podía repartir cuantiosas ayudas entre los pobres esclavos y solucionar en parte de su situación de espantable miseria. Muchas horas de la noche las pasaba junto al Santísimo Sacramento, orando en el templo. Cada día rezaba su rosario y le tenía dada orden al portero de que en cualquier hora de la noche que lo llamaran para una confesión o despertaran para ir enseguida a atender al moribundo. La gente lo llamaba el Santo. Después de pasar 40 años atendiendo a los más abandonados de la sociedad, se fue a predicar una misión entre los terrenos terriblemente húmedos del Urabá, y allá adquirió unas altísimas fiebres que lo dejaron paralizado. Y sus últimos 4 años estuvo inmovilizado en la cama, abandonado por todos, con la sola atención de un negro maleducado y perezoso, que para lo único que tenía ánimos era para comerse por el camino la mitad de la comida que el santo enfermo le enviaban desde la cocina del convento. Pero nadie oyó una queja de labios del padre Claver, que nos dice así, se me pegaron los ojos, así está. Todo lo sufría por la conversión de sus queridísimos esclavos negros. Sus dolores eran continuos y muy fuertes. Con sangre había escrito en un papel: Pedro Claver, esclavo de los esclavos. Por ellos vivió y sufrió. El 8 de septiembre del año 1654 murió santamente, y el 9 de septiembre fue sepultado en medio de un gentío inmenso. Los que lo habían olvidado y abandonado durante sus últimos 4 años se reunieron para acompañarlo en inmensa multitud en sus funerales, y todos querían llevar algún pedacito de sus vestidos como reliquia. En el año 1888 el Papa León XIII lo declaró santo y lo proclamó patrono de los misioneros que trabajan entre los negros. Que Dios bondadoso conceda un ánimo tan generoso como el que le dio al admirable San Pedro Claver. Amén. Vamos con el día 10 de septiembre, martes 10, San Nicolás de Tolentino. El nombre de Nicolás significa victorioso con el pueblo. El sobrenombre Tolentino le vino de la ciudad italiana donde estudió y trabajó. Sus papacitos, después de muchos años de matrimonio, no tenían hijos, y para conseguir del cielo la gracia de que les llegara algún heredero, hicieron una peregrinación al santuario de San Nicolás de Bari. Al año siguiente nació este niño, y en agradecimiento del santo que les había conseguido el regalo del cielo, le pusieron por el nombre Nicolás. Ya desde muy niño le gustaba alejarse del pueblo e irse a una cueva a orar. Cuando ya era joven, un día entró a un templo y ahí estaba predicando un famoso fraile agustino, el padre Reginaldo, el cual repetía aquellas palabras de San Juan: no amen demasiado al mundo ni a las cosas del mundo. Todo lo que es del mundo pasará. Esas palabras lo conmovieron y decidieron hacerse religioso. Pidió ser admitido como agustino y bajo la dirección del padre Reginaldo hizo su noviciado en esa comunidad. Ya religioso le enviaron a hacer sus estudios de teología y en el seminario le encargaron de repartir limosna a los pobres en la puerta del convento. Y era tan exagerado de repartir que fue acusado ante sus superiores, pero antes de que llegara la orden de destitución de ese oficio, sucedió que impuso sus manos sobre la cabeza de un niño que estaba gravemente enfermo, diciendo: Dios
te sanará. Y el niño quedó instantáneamente curado. Desde entonces los superiores empezaron a pensar qué sería de ese joven religioso en el futuro. Ordenado de sacerdote en el año 1270, se hizo famoso porque colocó sus manos sobre la cabeza de una mujer ciega y le dijo las mismas palabras que le había dicho al niño, y la mujer recobró la vista instantáneamente. Fue a visitar un convento de su comunidad y le pareció muy hermoso y muy confortable y dispuso pedir que lo dejaran allí, pero al llegar a la capilla oyó una voz que le decía: a Tolentino, allí perseverarás. Comunicó esta noticia a sus superiores y a esa ciudad lo mandaron. Al llegar a Tolentino, se dio cuenta de que la ciudad estaba arruinada moralmente por una especie de guerra civil entre dos partidos políticos, los guelfos y los gibelinos, que se odiaban a muerte. Se propuso predicar como recomienda San Pablo, oportuna e inoportunamente, y a los que no iban al templo les predicaba en las calles. A Nicolás no le interesaba nada parecer como sabio ni como gran orador, ni atraerse los aplausos de sus oyentes. Lo que le interesaba era entusiasmarse por Dios y obtener que cesaran las rivalidades y que reinase la paz. El arzobispo San Antonio, al oírlo, exclamó: este sacerdote habla como quien trae mensajes del cielo. Predica con dulzura y amabilidad, pero los oyentes estallan en lágrimas al oírle. Sus palabras penetran en el corazón y parecen quedar inscritas en el cerebro de quien escucha. Sus oyentes suspiraban emocionados y se arrepentían de su mala vida pasada. Los que no deseaban dejar su antigua vida de pecado hacían todo lo posible por no escuchar a este predicador que les traía remordimientos de conciencia. Uno de sus señores se propuso irse a la puerta del templo con un grupo de sus amigos a boicotearle con sus gritos y desórdenes en el sermón al padre Nicolás. Este siguió predicando como si nada especial estuviera sucediendo, y de un momento a otro, el jefe del desorden hizo una señal a sus seguidores y entró con ellos al templo, y empezó a rezar llorando, de rodillas, muy arrepentido. Dios le había cambiado el corazón. La conversión de ese antiguo escandaloso produjo una gran impresión en la ciudad y pronto ya San Nicolás empezó a tener que pasar horas y horas en el confesionario absolviendo a los que se arrepentían al escuchar sus sermones. Nuestro santo recorría los barrios más pobres de la ciudad, consolando a los afligidos, llevando los sacramentos a los moribundos, tratando de convertir a los pecadores y llevando a la paz a los hogares desunidos. Una de las indagatorias para su beatificación, una mujer declaró bajo juramento que su esposo la golpeaba brutalmente, pero que desde que empezó a oír al padre Nicolás, cambió totalmente y nunca más la volvió a golpear. Y otros testigos confirmaron 3 milagros obrados por el santo, el cual, cuando conseguía una curación maravillosa, les decía: no digan nada a nadie. Den gracias a Dios y no a mí. Yo no soy más que un poco de tierra, un pobre pecador. Murió el 10 de septiembre del año 1303 y 40 años después de su muerte fue encontrado su cuerpo incorrupto. En esa ocasión le quitaron los brazos y de la herida salió bastante sangre. De esos brazos conservados en relicarios ha salido periódicamente mucha sangre. Esto ha hecho más popular a nuestro santo. San Nicolás de Tolentino vio en un sueño que un gran número de almas del purgatorio le suplicaban que ofreciera oraciones, misas por ellas. Desde entonces se dedicó a ofrecer muchas santas misas por el descanso de las ánimas del purgatorio. Quizá nosotros también nos quieran pedir ese mismo favor, las almas de los difuntos. Pues ahí lo vamos a estar celebrando el martes 10 de septiembre. Vamos con el día miércoles 11, el Señor de los Milagros de Buga. Antigua tradición narra por el franciscano fray Francisco G. Rodríguez en la novena que publicó en el año 1819. Allá, por el año 1580, Buga era un pueblo caserío. El río de Buga corría en ese entonces por el sitio donde ahora está el templo del Señor de los Milagros. Al lado del río había un ranchito de paja donde vivía una india anciana cuyo oficio era lavar ropa. Esta mujer era muy piadosa y estaba ahorrando y reuniendo dinero para comprarse un Santo Cristo y poder rezarle todos los días.
Reunió 70 reales, que era lo que necesitaba para comprarlo y traérselo desde Quito. Precisamente el día en que la piadosa lavandera iba a llevar el dinero al señor cura párroco para que le consiguiera la imagen, pasó por allí llorando un honrado padre de familia, a quien iban a echar a la cárcel porque debía 70 reales y no tenía con qué pagarlos. La buena mujer se conmovió por esa tristeza de su vecino e, inspirada por un pensamiento caritativo, se propuso dejar para más tarde el conseguir su crucifijo y le dio al pobre necesitado los 70 reales que tenía ahorrados para comprar la imagen. Aquel hombre, lleno de alegría y de agradecimiento, le deseó que Dios la bendijera y le ayudara mucho. Unos días después, la anciana estaba lavando la ropa en el río, cuando una ola colocó delante de ella un pequeño crucifijo de madera, que resultó para ella una joya más valiosa que todo el oro y la plata y las esmeraldas que le pudieran ofrecer. El crucifijo, hallado de esta manera, no podía haber pertenecido por allí cerca a ninguna otra persona, pues hacia arriba, a las orillas del río, no vivía nadie. La feliz lavandera, llena de gozo y perfectamente tranquila en su conciencia respecto a su posesión, se dirigió a su choza e improvisó allí un altarcito, sobre el cual colocó al Santo Cristo que le había llegado de manera tan misteriosa, guardándolo cuidadosamente en una cajita de madera. Una noche la anciana oyó golpecitos en el sitio donde ella guardaba la imagen y, averiguando lo que pasaba, se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que el Santo Cristo y la cajita habían crecido notablemente, pero se imaginó que eso sería ilusión de sus ojos, ya que muy debilitados por la edad. Pero pocos días después advirtió que la imagen tenía ya cerca de 1 metro de estatura. Sorprendida por este milagro, les avisó al señor cura párroco y a los señores más importantes del pueblo, los cuales visitaron enseguida la habitación de la anciana y comprobaron con sus propios ojos la verdad de lo que ella les había contado, y que esa pobre mujer poseía un crucifijo de tamaño muy difícil de conseguir por aquellos alrededores y que ella no tenía ni dinero ni amistades para conseguir semejante imagen, y que por lo tanto la existencia de aquel crucifijo allí no se podía explicar naturalmente y que tenía que ser un milagro. Y resultó que la sagrada imagen se fue deformando porque los devotos le quitaban pedacitos de madera para llevárselos como reliquia y porque todos la tocaban con las manos sudorosas, y se fue poniendo tan fea que ya a los amigos del arte más que devoción le causaban repulsión. Entonces un visitador especial llegado de Popayán mandó que la dicha imagen fuera quemada y destruida por el fuego. Los devotos se estremecieron de sentimiento al conocer esa orden, pero era necesario obedecer. Pero lo maravilloso fue que la imagen, al ser echada a las llamas, empezó a sudar, y a sudar tan copiosamente que los vecinos empapaban algodones con aquel sudor para llevarlos como reliquias y obtener curaciones. Este milagro fue comprobado y atestiguado con la gravedad de juramento por las numerosas personas. Y al terminar el sudor, la sagrada imagen se había vuelto mucho más hermosa de lo que estaba antes, y se le fue lo que anteriormente tenía de desagradable. La señora Luisa Sánchez, que vivió en aquellos tiempos, declaró bajo juramento: el sudor duró 2 días. Todos los vecinos de los alrededores venían con algodones a recoger sudor y llevarlos como reliquias, y yo también recogí allí de aquel sudor en algodones y todavía lo guardo. Y desde aquel milagro la gente le empezó a tener gran devoción a esta santa imagen, y ya considerada como de hechura milagrosa, y comenzaron a obtener favores de Dios que fueron calificando como sobrenaturales y milagros. Y no solo esta ciudad, sino en otras ciudades y regiones donde se ha visto llegar muchos romeros y peregrinos a visitar la sagrada imagen. A muchos de ellos les hemos oído contar que se sanaron prodigiosamente de graves enfermedades. Otros narran que se libraron de gravísimos peligros al invocar al Señor de los milagros. Sigue diciendo la crónica del año 1819, después de esos sucesos extraordinarios, el ranchito de la anciana se convirtió en un sitio de oración y de peregrinación devotas. A los anteriores milagros siguieron muchas más, y con tal cantidad que la gente dio a esa imagen el nombre con el cual se le conoce desde hace siglos, el Señor de los Milagros. Después de muerta la ancianita, se pensaba dónde debía colocarse el Santo Cristo. Su ranchito quedaba frente a las aguas, y de aquí que el río creció muchísimo y cambió de cauce y se desvió hacia el sur, desde unas 3 cuadras más arriba del punto de la aparición, y dejó así el sitio libre para construir el templo al Santo Cristo.
templo que al inicio era un edificio pequeño y se llamaba la Ermita. Apenas se fueron difundiendo las noticias de los maravillosos milagros que se conseguían frente al Cristo de Buga, se desató una corriente extraordinaria de peregrinaciones y de devociones. Dice así, de todo Cauca llegaron peregrinaciones y también de México, Perú y de todo el reino de Nueva Granada. Y cada persona volvía a su hogar con admirables favores conseguidos de la bondad del Señor. Dice así. Se llama rogativas a una serie de oraciones que se hacen para pedir un favor especial a Dios. Antiguamente las rogativas se hacían recorriendo las calles en devota procesión religiosa, cantando y rezando, para obtener del cielo que se alejara alguna calamidad o que llegara algún bien que se deseaba conseguir. En el año 1622 se tuvo la primera rogativa al Señor de los Milagros. Juan Ventura Farfán cuenta lo que él vio. Por 9 días sacaron en procesión al Milagroso, ofreciéndole misas muy solemnes, pidiéndole misericordia, porque un verano espantoso tenían reseca la tierra con calor y soles terribles, y porque cantidades incontables de langostas estaban devorando todos los cultivos. Y el día en que terminaban las rogativas, volvió otra vez la imagen al santo altar, como a mediodía, estando el sol muy brillante y sin verle nubes por ninguna parte. De pronto, media cuadra antes de que llegara la procesión a la ermita, se soltó un enorme aguacero y los cargueros se apresuraron a entrar rápidamente con el Santo Cristo a su templo y fue tanto lo que llovió que parecía un diluvio. Y todas las langostas murieron y los cultivos se salvaron. Y desde ese día, negros, indios y españoles le fueron teniendo una muy grande devoción al Señor de los Milagros. Es una imagen que enternece al devoto. Es como el retrato de Cristo que el profeta Isaías hizo varios siglos antes del nacimiento de Jesús, cuando dijo: vimos cómo ha quedado el siervo del Señor, sin apariencia agradable, sin presencia, sin aspecto que atraiga la estimación, despreciado, abandonado por los hombres, varón de dolores, que ha sabido lo que es el sufrimiento. Es como uno ante el cual se vuelve el rostro hacia otro lado para no tener que mirar su dolor. Fue despreciado y no fue tenido por cuenta. Él cargó con nuestras dolencias y soportó nuestros dolores, herido por Dios y humillado. Ha sido herido por nuestras rebeldías y triturado por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y sus heridas han curado las nuestras. La imagen está tallada en madera, pero esta ha sido reforzada con pasta y se conserva bien. A pesar de su antigüedad, la cruz mide 1,70 de altura y 1,30 de anchura. La imagen es de color oscuro. La cruz está enchapada y arriba tiene el letrero INRI. De la cruz salen rayos de plata que han obsequiado sus devotos y la corona es de oro, y piedras preciosas, obsequios de personas agraciadas por tantos milagros. La cabeza del Santo Cristo está muy inclinada por sus heridas, especialmente por el costado. Derrama abundante sangre. La cabellera también ensangrentada cae en 2 manojos sobre sus hombros. El rostro atormentado por el dolor conserva una expresión de resignación y de majestad impresionantes. Los ojos cerrados, los labios entreabiertos. Se nota en su expresión que ha tenido una muerte terrible y dolorosa. El padre capellán de la ermita del Señor de los Milagros escribió hacia el año 1700 al sumo pontífice de Roma una carta pidiéndole indulgencias para los que visitaran la sagrada imagen y le cuenta lo siguiente. El templo del Señor de los Milagros es un santuario venerado que a él llegan continuamente peregrinaciones de toda América. Y por la gran veneración que la gente siente por esta imagen de Jesús crucificado y por los muchos milagros que continuamente se suceden junto a su imagen. Aquí, el Todopoderoso ha obrado maravillosamente milagros no solo a las gentes de otra región, sino a los de toda la nación y a los de muchos sitios de América y aún de Europa. Y esto lo ha venido haciendo continuamente por más de un siglo. Muchos de estos milagros constan en libros firmados y atestiguados bajo juramento. Del año 1907 tuvo lugar la consagración del nuevo templo y entonces se hizo la solemnísima traslación de la milagrosa imagen del nuevo altar. Después de haber estado 3 siglos en una pequeña y humilde ermita, pasaba ahora a un amplio y elegante templo, construido con las donaciones de sus devotos agradecidos. Hubo una emoción indescriptible cuando apareció en el hermoso paso
de la imagen queridísima del Señor de los Milagros, que abandona su antigua y pobre ermita para irse a guardar y ayudar a sus devotos en su hermoso y amplio templo. El paso era llevado en hombros por 74 caballeros vestidos de rigurosa etiqueta, que se turnaban de 16 en 16, llevados las andas por donde iba la imagen. La procesión duró varias horas y a la entrada del templo fue necesario colocar doble fila de soldados para contener a la inmensa multitud que se apretujaba para estar lo más cerca posible de la milagrosa imagen. Dice así: en 1937 el Papa Pío XI, por medio de su secretario el cardenal, explicó un decreto por el cual establecía que al Templo del Señor de los Milagros de Buga se le concede el título de basílica. Y como causas para este título, decía el Papa que en este santuario se obtenían muchísimos milagros y que lo visitaban cada año más de 200,000 peregrinos. La fiesta del Señor de los Milagros se celebra el 14 de septiembre. Y así es, terminamos así. Vamos con lo que alcancemos del día 12 de septiembre, jueves 12, Nuestra Señora de las Lajas, que es bastantito, pero lo que alcancemos. En los límites entre Colombia y Ecuador hay un santuario hermosísimo, maravilla de quienes lo visitan. Ahí se venera la imagen de Nuestra Señora de las Lajas. Y miles de peregrinos de los dos países la visitan cada año y obtienen maravillosos favores de Dios. Cuenta la tradición que una india iba por aquellos campos buscando leña cuando observó unos resplandores en una roca. Se acercó y vio pintada en la piedra una bella imagen de la Santísima Virgen del Rosario. Dio la noticia al señor cura de Ipiales, el cual se trasladó allí con varios vecinos, y al contemplar tan bella y atrayente imagen se propuso construir en el sitio un templo a Nuestra Señora. Sigue contando la tradición que aquella india, Juana Mueces, llevaba sobre las espaldas una hija llamada Rosa, que era sordomuda, y que a la niñita, al ver la sagrada imagen, pronunció el dulce nombre de María, y quedó curada de su mudez y de su sordera. La santa imagen representa a la Virgen del Rosario con sus dos grandes devotos, Santo Domingo y San Francisco. Allí, junto a ella, se han obrado milagros impresionantes, y por eso es visitada por tan inmenso número de peregrinos. El nombre de las Lajas proviene de unas piedras muy lisas, llamadas así, y que componen todos aquellos alrededores. Este sitio es un cañón rocoso, profundo e impresionante. El templo es de estilo gótico y su presencia es imponente y majestuosa. Proporciona a la solemne majestuosidad de aquellos impresionantes abismos. Uno de los más importantes benefactores del templo de las Lajas fue el ciego Rivera, quien sin la luz de sus ojos recorrió campos, pueblos y ciudades mendigando dineros para comprar materiales con los cuales construirle el santuario a Nuestra Señora. Es el amor a la Madre que no repara en sacrificios con tal de poder levantarse un templo digno de tan gran benefactora. Nos podemos imaginar cómo le habrá recompensado ella en la eternidad. Es una catedral gótica edificada entre inmensos peñascos. El arquitecto Espinosa la construyó con obreros que no sabían nada de construcción, labradores, campesinos a los cuales él tenía que enseñarles desde el modo de cómo se hace una formaleta hasta la proporción en que hay que mezclar la arena y el cemento. Pero la buena voluntad pudo más que las dificultades que se presentaban y trabajando fueron aprendiendo. Allí, el conjunto de luces y de sombras es magnífico debajo de una cripta dedicada al Sagrado Corazón. Enfrente hay un puente majestuoso que permite mirar el impresionante abismo de Guatirá. Toda la construcción está de acuerdo con la naturaleza de los alrededores, que es impresionante y está grande. Y sí que lo hay, está muy grande y hay una imagen, pero ahí ustedes después la pueden buscar. Dice así: el 16 de septiembre del año 1952, el excelentísimo señor nuncio representante oficial del Sumo Pontífice en Colombia coronó solemnemente la imagen de Nuestra Señora de las Lajas. 18 obispos y gran número de sacerdotes lo acompañaban. Inmensa cantidad del pueblo ocupaba las colinas y los ricos, los estrechos senderos, las terrazas. Al llegar la solemne procesión de sus pastores, los fieles prorrumpieron en cánticos y vivas que atronaron los espacios, provocando el revuelto de millares de palomas que llenaron de inocencia a los abismos.
se leyó el decreto llegado de Roma por el medio del cual en el nombre del Santo Padre se ordenaba coronar solemnemente la milagrosa imagen de la Virgen de las Lajas. Enseguida el señor nuncio de su santidad bendijo la corona del Divino Niño y de la Santísima Virgen, hechas en oro purísimo y con piedras preciosas. Su costo ha sido altísimo y se ha conseguido a base de sacrificios de obreros fervorosos, de ahorros de campesinos, agradecidos, de entusiasmo de sacerdotes de buen corazón. Dice así: allí están los generosos obsequios que tantas madres piadosas que se desprendieron de sus joyas para demostrar su agradecimiento a la Virgencita de las Lajas, su gran bienhechora. En el momento solemnísimo que el representante del Sumo Pontífice colocaba la corona del Divino Niño y a su Santísima Madre, miles de personas empezaron a llorar de emoción y conmovían ver a los obispos venerables y sabios sacerdotes llorando conmovidos ante este momento de glorificación para la gran Madre de los colombianos y ecuatorianos, Nuestra Señora de las Lajas. En aquella ocasión vimos llorar a hombres que hacían muchos años no lloraban. Pupilas que durante años enteros habían obtenido sus lágrimas estallaron en llanto emocionados al ver coronada a la Reina Buenísima que tanto ayuda y defiende a sus devotos. Y hasta aquí vamos a dejarle, ya que el tiempo se nos ha terminado. Pues continuamos así, unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.